Albert Fish nace el 19 de mayo de 1870 en Washington. Es considerado uno de los asesinos seriales americanos más notables y estremecedores del siglo XX. A los 5 años muere su padre, así que su madre lo interna en un orfanato mientras ella trabaja para mantenerse. Expuestos los niños a constantes maltratos y abusos, Fish consideraba que era de los únicos que anhelaba llegar a la hora del maltrato. Desde ese momento, era ya un pequeño masoquista. Hay que tomar en cuenta que desde 2 generaciones antes, varios familiares se dicen que 7 de parentesco directo padecían de sus facultades mentales en diversos grados al punto de que un par de ellos terminaban en sus días en instituciones mentales. Albert Fish se dedica a pintar y a decorar interiores para ganarse la vida y viaja por 22 estados de la Unión Americana, lugares donde se empleaba temporalmente. Muchas veces era despedido cuando surgían problemas con los niños del lugar. Fish estaba obsesionado con el dolor y hacer daño a los demás. Especialmente los niños eran objeto de sus perversiones. Los afroamericanos eran su especialidad, debido a que en primera eran los que condición más humilde y a segunda porque a las personas de origen negro no se les tomaba en consideración cuando se quejaban. Así que nadie haría gran cosa para investigar o castigar a Fish por sus ataques y crímenes. Este comportamiento es característico de los asesinos seriales que siempre atacan a individuos débiles y desfavorecidos, tales como prostitutas, ancianos, niños o como en esta historia. Nadie podía imaginarse que ese abuelito entrañable de más de 65 años, de rostro demacrado, cuerpo encogido y fatigado, cabello y bigote gris, ojos tímidos, podían escoger una personalidad como la que revela su informe psiquiátrico: sadismo, masoquismo, castración y autocastración, exhibicionismo, voyeurismo, pedofilia, coprofagia, fetichismo, canibalismo e hiperdonismo. Dolor. Dios me habla de dolor. Dios quiere sacrificios. No soy un demente, solo soy un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. Querida señora Bad, hace algunos años acudí a su casa a cenar. Entonces vi a la pequeña Grace. Decidí comérmela. Con el pretexto de acompañarla a una fiesta, la llevé a una casa abandonada. Cuando me vio desnudo se echó a llorar y quiso huir, pero la alcancé. La estrangulé antes de cortarla en pedacitos para llevarme a casa toda su carne, cocinarla y comérmela. Tardé 9 días en comérmela por completo. Tranquila, murió siendo virgen. El tratamiento que se le da debido a las agresiones sexuales constituyen un fenómeno muy complejo para el que no existen curas milagrosas. El objetivo con este tipo de agresores desde el punto de vista penitenciario, como el resto de delincuentes, es facilitar su reforma y reinserción social, entendida como rehabilitación legal, y con ello evitar la reincidencia. El perfil del agresor sexual no es único, ya que este tipo de delincuentes no pertenecen a una población muy heterogénea, tanto en la forma de ejecución como en las características personales, proceso de socialización, psicopatologías u otros trastornos, estilos de vida, reincidencias y respuestas al tratamiento. Por esta razón, no existe un método único de tratamiento para este tipo de delincuentes. Los métodos más útiles son control del aurosol, excitación, modificación del impulso sexual, encontrate del aurosol, de las fantasías e impulsos sexuales inapropiados o desvíos constituyen una prioridad para la mayoría de los delincuentes sexuales.
Mediante el estudio de comportamientos, emociones y cogniciones del delincuente se pueden predecir la futura conducta sexual inadaptada. La terapia cognitiva se esfuerza en identificar, evaluar y modificar las cogniciones que alimentan la desviación sexual. En este programa es muy importante la intervención de personas relacionadas diariamente con el agresor que le apoya y supervisa su comportamiento. Darse cuenta de las consecuencias negativas que originan el delito sexual a la víctima puede sensibilizar el agresor su comportamiento futuro. El tratamiento biomédico es la utilización en algunos casos de antihidrógenos, antidepresivos u otros medicamentos. Pueden proporcionar al sujeto un mayor autocontrol sobre sus fantasías sexuales y su compulsividad. Durante el tiempo que dura la terapia se realiza un seguimiento del agresor, ayudándoles a establecer nuevos hábitos y habilidades, fijando periódicamente los objetivos de alcanzar y evaluar si se van consiguiendo. Este tipo de programas puede durar bastante tiempo, hasta que se consiguen los objetivos marcados y con ello se obtiene una costumbre más sana que evitaría la reincidencia en el delito. Por desgracia, la mayoría de los casos no dan una expectativa positiva, aunque nuestro régimen penitenciario obliga a utilizar los métodos a su alcance para intentar la rehabilitación de este tipo de delincuentes. Cualquiera que tenga acceso a una imagen de Albert Fish se encuentra con un viejecito venerable, frágil, bigote y cabello gris, los ojos de mirada triste, un tanto melancólica. O no podemos imaginar lo que hay detrás. O sea, cuando abres el expediente de Albert Fish te encuentras con una sucesión de trastornos increíbles, o sea, desde el voyerismo, pasando por desde luego el canibalismo, sadismo, masoquismo, fetichismo. Albert Fish es un caso de determinismo genético, claro. En su familia había muchos antecedentes de demencia, de locura. Su madre, sus hermanos. Cuando llega el fracaso con su mujer, digamos que suena la espita, estalla, y entonces es cuando ya surge de una forma explícita. La mujer decidió marcharse y le dejó solo. Sus víctimas siempre son niños, porque lógicamente siguiendo sus instintos caníbales, pues es la carne tierna, ¿no? La carne más fresca. Y lo primero que hace al llegar a Nueva York es secuestrar a dos críos de 10 y de 15 años, los mantiene vivos durante una semana y les golpea porque considera que así la carne estará más blanda. Para él el masoquismo pues era una forma también de expiación, pero lógicamente le producía placer, es decir, él tenía ese propio conflicto en sí. Por un lado lo hacía como una forma de arrepentimiento, como tenía esas alucinaciones, esos delirios en los que escuchaba las voces de Dios que le obligaban a matar, entonces como forma de autocastigo él se flagelaba, pero al mismo tiempo se estaba satisfaciendo. Era incapaz de reconocer desde luego y de asumir un arrepentimiento, porque cuando durante el juicio se encuentra con el padre y con el hermano de Gracie, el padre, muy conmovido, lo que le pregunta es: ¿me reconoces? Y él fríamente le dice que sí. ¿Es usted el señor Budd? Y tú eres, le dice él, tú eres la persona que yo acogí en mi casa y que mató a mi hija.